tema que forma parte de la realidad de muchísimas familias, forma parte de los sentimientos de quienes son parte fundamental de muchas familias. Incluso, bueno, está la persona y junto a la persona las mascotas y, bueno, tanta gente que ha decidido no tener hijos, por ejemplo, las mascotas también son sus hijos. Entonces, la conformación de las familias tiene a las mascotas en una parte muy importante y muy central. Andrea Benítez es licenciada en psicología, la hemos invitado para hablar de un tema, insisto, que resulta interesante entendiendo esta nueva realidad. Bienvenida. Bueno, en principio, buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Es un espacio de contención para atravesar el duelo por la pérdida de una mascota, ¿verdad? Exacto, es un lugar terapéutico, pero que funciona como acompañamiento. La idea del acompañamiento es poder transitar este momento que es tan doloroso y que es tan duro y muchas veces lo pasamos solos, en compañía de otra persona que, en mi caso, tengo herramientas, tengo ejercicios, tengo material para poder irlo trabajando, pero siempre desde ir juntos haciendo este camino que es bastante difícil, el duelo. ¿Por qué? ¿Cómo surgió la iniciativa? La iniciativa surge porque yo perdí mi gato hace 2 años. Me sentí tan mal, como si tuviera un vacío, un desgarro interno, y no encontré nada, no encontré como si estuviera yo equivocada, yo estaba mal, no había nada que me diga que es normal y que es natural. Y cuando empecé a investigar me di cuenta que este es un campo vacío, que las personas que pasan por esta pérdida generalmente están solos o están acompañados solamente por su entorno más íntimo. ¿Sí? El duelo de nuestro animal nosotros no lo vivimos en comunidad, claro. Lo vivimos solos. A ver, corregime si me equivoco, pero además la sociedad como que te dice, dale, bueno, ya está, medio que no entiende por ahí ese dolor o el por qué todavía, quizás me equivoco en lo que digo, pero todavía culturalmente, no sé, no es lo mismo que la pérdida, te dicen, no es lo mismo que la pérdida de un hijo, pero para la persona sí lo es, ¿no? Claro, y ahí es donde viene la importancia del valor del vínculo. Nosotros, por ejemplo, partimos de la base de no es lo mismo la persona que tiene al animal como una herramienta, por ejemplo, el que tiene al perro para cuidarle la casa, para el campo. Entonces el vínculo no va a ser el mismo que aquel que lo tiene como miembro de su familia. Que son cada vez más. Que son cada vez más. Me levanto a la mañana y está al lado mío, me voy a trabajar, vuelvo y me mueve la cola. O sea, es una relación muy distinta. Inclusive hoy en día muchas familias ya organizan su cronograma en base al animal. ¿Vamos de vacaciones? ¿Qué hacemos con él? Nos vamos de vacaciones o lo llevamos de vacaciones. ¿Qué hacemos en fiestas? Porque sufren con los cohetes, nos quedamos en casa. Entonces forma parte de la familia en la mayoría de los casos. En otros casos no. Entonces, para estas personas que realmente lo viven como una pérdida y como un vacío realmente de su entorno familiar cotidiano, generalmente no están avaladas socialmente, tienen que ir a trabajar de todas maneras, tienen que poner buena cara de todas maneras y pasa un cierto tiempo y ya tienen que estar bien. Se les pregunta, ¿por qué si ya pasó unas semanas? ¿Por qué seguís mal? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué tenés la foto en el celular? Te va a hacer mal. Entonces, habiendo tantos, ¿por qué no traes otro? Entonces todo eso va minimizando y va haciendo cada vez el hueco más grande. Y estas personas se van aislando y van pensando que están equivocadas. Raquel, vos tenías una consulta. Sí, bueno, por demás es súper interesante el tema. Andrea, preguntarte desde tu lugar como profesional si crees que el duelo por una mascota tiene el mismo peso o puede llegar a tener el mismo peso en cuanto a dolor que el duelo por una persona, por un familiar. Eso por un lado. Y por el otro lado, a raíz de esta iniciativa que tuviste de hacer este espacio terapéutico, si tuviste consultas, ¿cuántos pacientes más o menos se acercaron para preguntarte sobre esto? Bien, en primera instancia, el tema de la pérdida de una persona tiene mucho que ver con lo mismo, con el vínculo y con la satisfacción del vínculo. Yo pongo este ejemplo. Yo vivo con mi mascota 24/7, está en todo momento en mi cotidiano. Y quizás con mi papá lo veo los fines de semana, una relación intermitente. Hay muchas personas que me dicen, yo sufrí más con la pérdida de mi animal que con la pérdida de mi mamá, papá, abuelo. ¿Por qué? Por la calidad del vínculo y la satisfacción que esta relación genera. Entonces, ¿es comparable y el dolor es único
ante cada pérdida. Claro. Entonces, Cada uno lo vive. Cada uno lo vive y es totalmente válido. Y respetable. Exactamente. Todo, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Con respetar el dolor del otro. El dolor y empatía. los tiempos del otro. ¿Y tenés muchas consultas? ¿Recibís muchas consultas al respecto? Tengo muchas consultas, muchísimas consultas, porque el duelo animal trae aparejado algo que es muy nocivo, que es la culpa. Nosotros somos 100% responsables de nuestros animales. Ellos no pueden hablar, no nos pueden decir que se sienten mal, no nos pueden decir que hoy no tuvieron hambre. La dependencia es absoluta. La dependencia es absoluta desde el momento que ingresa a la casa hasta que se muere. Nosotros con un hijo lo criamos, le damos lo mejor, lo educamos para que salga la vida. Independice cuando tenga su edad. Al animal no, el animal se va a morir con nosotros. Entonces, cuando no nos dimos cuenta de algo, cuando pasamos por alto algo, la culpa es un castigador terrible. Entonces, el flagelo que vivimos nosotros con esa culpa es mucho más grande que, por ejemplo, otra persona que se muere, porque decimos, bueno, fue responsable de su vida, se cuidó, no se cuidó, pero ya no nos compete a nosotros. ¿Hace cuánto tiempo que estás con esta iniciativa? Empecé el año pasado. Empezaste el año pasado. ¿Y ves que va creciendo la cantidad de consultas? Y la otra pregunta que te quería hacer, ¿el patrón de dolor se repite, digamos, en cada una de las personas, o cada una tiene un poco la culpa, un poco él no poder entender por qué ella no está con la mascota? Sí, fue creciendo porque en realidad nuestra sociedad va exigiendo que seamos cada vez más individualistas. Entonces las familias son cada vez más chicas, sí, o son unipersonales. Sí. Entonces tenemos el animal, que es amor incondicional ahí presente, no nos juzga, no nos pregunta, está ahí incondicionalmente. Entonces se ve cada vez más este vínculo más marcado. Sí, también noté muchas familias mamá, papá y los hijos, pasando por este proceso juntos, pero su círculo más íntimo. ¿Y cuál es la intención, digamos? Darle las herramientas para que aprenda a convivir con ese dolor. Exacto. ¿Qué pasa? Nosotros no tenemos información respecto de la muerte en ningún lado. O sea, nosotros sabemos cómo nacemos, cómo fuimos creados, cómo crecemos, cómo nos desarrollamos, cómo nos procreamos, pero no tenemos información de qué pasa cuando morimos. Que en realidad es la única certeza también que tenemos, ¿no? Es la única certeza. No sabemos cómo lidiar con algo tan fundamental como es la muerte. Entonces, el duelo animal nos encuentra con ese vacío y con esa realidad. La idea de este espacio es brindar las herramientas que te van a servir para el duelo animal, pero también te van a hacer ver otros aspectos de la vida, como valorar los pequeños momentos, como que tu perro te mueva la cola. Las personas que tenemos también, empezar a compartir un poco más nuestro tiempo, empezar a prestar atención. A veces salimos apurados de la casa, en la vorágine que estamos, no damos cuenta de esos detalles. Y cuando los perdemos es como que el mundo se cae a pedazos. Entonces, tratar de dar esas herramientas y que empecemos a poner en conciencia esto. ¿Te pasa de atender, por ejemplo, algunos pacientes que saben que su mascota, bueno, está muy enferma o está muy viejita, que va a pasar, que en algún momento... Entonces, ayudarlos a prepararse para... Sí, esto es un duelo anticipado. Lo que hacemos justamente esto, empezar a trabajar en la despedida. ¿Sí? Tenés tiempo de despedirte, de hacer los rituales, de hacer la ceremonia, que muchas veces cuando se muere es, Tomás se murió y fíjate qué haces. Pero cuando tenés tiempo de poder despedirte, sí, establecemos ceremonias, las personas pueden escribir cartas, pueden acompañar desde otro lugar ese proceso. Raquel. Bueno, escuchándola también, algo que se me viene a la mente, a ver, como para también saber tu opinión con respecto al plano laboral, porque sabemos que en cuanto al plano laboral, justamente cuando a uno se le muere un familiar o tiene una pérdida en cuanto a persona, por ejemplo, un hijo, un padre, una madre, se le dan días en el trabajo para esto, pero no así con respecto a una mascota. ¿Vos pensás que debería incluirse esto, que debería tratarse un poco más? Sí, de hecho en países europeos, en España por ejemplo, la ley de seres sintientes ya está en auge, digamos. Nosotros estamos muy lejos, estamos recién en lo que sería maltrato y tenencia irresponsable. Nos falta muchísimo camino, pero sí, si hay una persona que va a iniciar una terapia porque no puede pasar sola por un proceso de duelo, yo creo que enfrentarse a una situación laboral, a los compañeros de trabajo y a las exigencias diarias, me parece que mucho menos todavía va a poder. La última, porque tenemos que despedirnos. Sí. ¿A los chicos les cuesta un poco más? A los chicos les cuesta un poco menos, en realidad, sí, porque nosotros como padres por ahí no tenemos las herramientas que darle a los chicos, pero los chicos están como en otro pensamiento, en un pensamiento más mágico. Entonces para ellos es bastante más fácil aceptar esta realidad que para nosotros los adultos, sí.
para nosotros los adultos. Bueno, la verdad es que es muy interesante. Nos encantó tenerte acá, te agradecemos mucho. Gracias.